maneras. 1. Creó el Centro CIMI de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. CIMI. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro CIMI de Salud Emocional, CIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, muy buena tarde. Soy la psicóloga Erika Flores de Centro CIMI de Salud Emocional y estamos muy contentas de poder iniciar este nuevo programa, su programa del CIMI Chat. El día de hoy estaremos abordando un tema que va a ser pues muy peculiar porque todos estamos inmersos en ello, es conflictos familiares en Navidad y quizá no solamente en este día de Navidad, sino en todas las convivencias que se llevan a cabo en estas fechas decembrinas. Y bueno, agradecemos el apoyo a todos los que hacen posible este programa. Les mandamos un fuerte saludo a nuestros compañeros de CIMISAI que en este momento están atendiendo las dificultades de quienes están llamándoles a través de los diversos medios de comunicación por los que trabajamos. En cabina también agradecemos pues a aquellos a quienes están atrás, ¿no?, de este programa, Francisco Tena y a Perico Díaz. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial, ya que la psicóloga Rosa Sánchez estará con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosa. Y pues estamos ahora sí que deseosos, ¿no?, de aprender en este nuevo programa cómo podemos ir mejorando en esta convivencia familiar, sobre todo en estas de pronto como fiestas, reuniones que no necesariamente, ¿no?, recaen sobre nuestra planeación directa. También vamos a estar leyendo sus comentarios por si desean escribirnos o hacer una pregunta directa. Agradecemos mucho su participación. Muchas gracias y bienvenida, Rosy. Hola, Erika, buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, un poco, la verdad es que agradezco mucho este tema. A mí estas fechas me gustan mucho a pesar de todo, digo, a pesar de todas las situaciones, Sí. porque hay de todo, ¿verdad? Así como el tema de hoy. Y bueno, pues la idea es que podamos un poco, pues apoyar en qué hacer en estas circunstancias, ¿no? Donde hay conflictos, donde pues todo, en algún momento puede tomar otro rumbo y pasar de un festejo a una situación complicada. Pero, pues, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias, gracias a ti. Y bueno, ya para entrar, ¿no?, en este tema, para empezar como a desmenuzarlo, Rosy, porque algunas familias de pronto pasan, ¿no?, como por estos conflictos. ¿Qué es aquello que podría llevar a este malestar cuando se supone, ¿no?, que es una época de, pues, de aparente, ¿no?, felicidad? Claro. Bueno, mira, en el tema de es muy interesante hablar de las familias como un sistema. Esto es importante porque, bueno, finalmente, todos dentro de la familia jugamos un rol, cada uno de diferente manera, el papá, la mamá, los hermanos. Ujú, Cuando hablamos de un festejo, como puede ser, bueno, son los más comunes, ¿no? Navidad, fin de año, pero tienes toda la razón, puede ser cualquier otro festejo en estos días. Bueno, generalmente, pues intentamos que esos momentos sean gratos, sean de convivencia, sean de integridad para todos. ujú. Pero cabe decir que, bueno, pues como en todas las familias, ¿no? Por ahí hay un famoso programa cómico que le llaman La Familia de 10, es muy ilustrativo, este, haciendo el comercial. Bueno, pues hay diferentes personalidades, hay diferentes situaciones en las que no podemos estar de acuerdo, que cuando llegamos al festejo, pues se vuelven todo un problema, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es cuando tenemos que convivir directamente con el otro y darnos cuenta que estamos en desacuerdo en algo, que a lo mejor no nos parece su forma de hablar, su forma de dirigirse, y caemos en un conflicto. O incluso, analizando ya esto, pues Sí. muchas veces hay un conflicto detrás, ¿no? Muchas veces, todo el año hemos tenido problemas, ¿no? Con la mamá, con el papá, con el hermano, con el primo, y, oh sorpresa, llegamos a estos festejos
y el problema nunca se resolvió. Entonces, queda la parte Sí. incómoda en donde, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, no sé si quería venir, pero, pues, esperemos que no pase nada, ¿no? Nada extraordinario. Nos vemos en esos dilemas. Así es, gracias Rosy. Y de hecho, pues parte, ¿no? De esta preparación, ¿no? Tras bambalinas, abordábamos algunas preguntas en donde se puede poner como pausa, ¿no? A estas dificultades, como bien comentas, quizás si durante todo el año, ¿no? Hubo un conflicto, ¿no? O varios conflictos. Va a ser muy complejo que en un día pues tratemos como de resolverlo. Sí se puede poner como pausa, ¿no? A estas dificultades en ese día o en estos días. Bueno, el tema sería aquí, eh, ¿qué tan, complicado es el conflicto o el problema? Por ejemplo, cuando hablamos de un conflicto, es una situación esporádica. Alguna vez pasó, no trascendió, pues sí, nos incomodó, pero no pasó de ahí, ¿no? Ujú, Pero, ¿qué pasa cuando es un problema? El problema es una pauta repetitiva, ¿no? El primo que siempre nos está echando carrilla y nos dice algo que siempre nos, va contra nuestra integridad, contra nuestra, eh, perspectiva de vida, ¿no? Entonces, habrá que diferenciar cuál es la situación que tenemos en esos momentos con las personas. Hacer una pauta sería poner como una tregua. Generalmente estas épocas ujú. nos sirven para eso, ¿no? El famoso la famosa noche de paz, que bueno, pues tiene su historia en un tema de guerra. Precisamente es eso, es como podemos este momento hacer un alto e intentar convivir y llevar la fiesta en paz, al menos esta noche, esta tarde, estas horas, ¿no? Sí. Eso es posible, digamos que cuando existe la disponibilidad en ambas personas. Cuando no es así, pues hay que tener un tanto de precaución, porque bueno, no podemos controlar ni cambiar al otro. Entonces sí necesitamos como ser un poco cautelosos con ello. Ujú. Pero sí, sí es interesante distinguir, te digo. O sea, sí ha sido un problema como de muchas veces, todo el tiempo, que cada vez que nos vemos, pues sí es complicado, porque no se resolvió, ¿no? Y Así y es. y y podrías, creer que la persona cambió, podríamos dejarlo a la duda, pero bueno, también podríamos tomar en cuenta que no todo puede salir bien, ¿no? Eso también. Sí, tiene mucho sentido esto que comentas al reconocer la disposición, ¿no? De la otra persona. Quizá algunos de los que nos están escuchando deseen o tengan una expectativa, ¿no? Como, probablemente alta o buena, pero al toparse con la realidad es ahí donde empieza, ¿no? Como el, híjole, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué puedo hacer si ya estoy en ese momento? ¿Cómo influye esta expectativa, Rosy, sobre lo que sucederá? Bueno, parte de convivir, en la convivencia entre las personas, sobre todo, yo siempre les comparto en línea que algo de lo más difícil que uno tiene es la convivencia con la familia, es de lo más difícil, y la pareja. ¿Por qué? Porque cada cosa que no hagas, o si hagas, Ujú, literalmente está en tu contra a veces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, con esto? Bueno, es importante que desde lo primero no nos predispongamos. El asistir ujú, a un festejo con la familia implica, pues, realmente tener la intención de pasarla bien, ¿no? O al menos lo más mejor que se pueda. Sí, ¿no? Lo sí, más armónico que se pueda. Y en definitiva, tenemos que hacer un poco de lado lo que ha ocurrido en el pasado. O sea, no puedo llegar pensando que el otro me va a bullear, ¿no? Por ejemplo, que no ujú, sería el caso, pero sucede en las familias. No, o sea, necesitas, dejar un poco esa parte de predisposición a lo que ha ocurrido en el pasado para poder empezar la convivencia. En la convivencia pasan muchas cosas, porque, pues, ocurre la comunicación, ocurre que la comunicación no solo es verbal, no es solo es lo que decimos, es cómo lo decimos, es qué cara ponemos cuando lo decimos, es qué intención tenemos cuando lo decimos, ¿no? Entonces, entre que eso pasa y que no nos hemos visto, a lo mejor en todo el año, pues, definitivamente tenemos que, tratar de ser lo más asertivos que se pueda. ujú, Mientras podemos observar en general cómo está el ambiente familiar, que ese es otro punto importante. Generalmente en las convivencias, solemos tener conductas, bueno, no sé si te pase, es muy común o les pase a nuestros, radioescuchas, ¿no? Que verdaderamente todos intentamos así como
poner nuestra mejor cara, ¿no? Así de: "Hola, ¿y cómo estás?", y ser cordiales y amables, Sí, pues, lo más dispuestos posibles. Entonces, eso también ayuda, porque no estamos, pues, tomando en cuenta, a la mejor, muchas, situaciones personales que se pueden anteponer, ¿no? A lo mejor, sí, me estoy enojado contigo todo el año, pero bueno, hoy igual y te lo disculpo, y a la mejor es posible, ¿no? Entonces, la así es. convivencia es algo muy fino entre las personas y con la familia todavía más. Entonces, vale la pena como esforzarnos, yo diría, por dar lo mejor de nosotros en esos momentos, si realmente queremos, pues, una convivencia armónica, sana, un buen recuerdo, ¿no? Al final son vivencias y son recuerdos. Así es una gran oportunidad, de convivir. No obstante, sí hay que tener como esta, como dices, disposición, el no ir, ¿no? Ya con la espada desenfundada, ¿no? Sí, Para comenzar, algún tipo, ¿no? De problema o, como bien dices, de conflicto. Y en torno a esto que también comentabas, ¿qué papel llega a tener la mercadotecnia, Rosy? A veces quizá podemos, pensar que la Navidad tiene que ser como en el ideal, ¿no? De lo que nos venden ciertos anuncios o cierta, incluso como convivencia, ¿no? Con otros países, pero en general, ¿qué papel influye, no? O más bien, ¿cómo influye, ¿cómo influye? la Bueno, mercadotecnia? la mercadotecnia. Bueno, yo creo que, desde la parte psicológica, la mercadotecnia es como la parte, emocional que nos venden sobre una época. La Navidad es muy común, ¿no? Porque, bueno, en teoría es como todos queremos comprar, todos queremos obsequiar, todos queremos recibir, y el obsequio y la compra pareciera que es sinónimo de una buena relación con las personas, sobre todo con esas personas cercanas que amamos y queremos, ¿no? Ujú, Y influye porque, bueno, pues generalmente todos nos intentamos, ¿no? De alguna forma sobreesmerarnos, ¿no? Con un detalle, con alguna intención especial en esas épocas, ujú. precisamente, para quedar o estar bien con el otro. O sea, es como sinónimo de Navidad, regalo, todo está bien, ¿no? Todo es bello y bonito. Entonces, claro que influye demasiado. ¿Qué es importante hacer con la mercadotecnia? Digo, finalmente, la mercadotecnia está influyendo directamente en nuestras emociones. Ujú, Entonces, bueno, ser honestos con nosotros mismos, es decir, ¿qué tanto, no? Realmente me interesa obsequiar algo, requiero obsequiar, porque se vuelve una necesidad imperiosa, a veces hasta adictiva, yo diría, sí. y bueno, terminas sufriendo por lo que no puedes dar o por lo que no puedes recibir, también pasa. Entonces, es hacer un ajuste en esa expectativa que nos da la mercadotecnia, precisamente para no confundir la parte, humana, emocional, versus la parte material, ¿no? Que bueno, a nadie nos disgusta, pero hay que ser muy prudentes también en eso, ¿no? En las compras e incluso, pues, en la forma, ¿no?, en que hacemos las cosas. Y también en el saber recibir, ¿no? Sí, Quizá también, estos conflictos pueden llegar a empezar, ¿no? Como de, ay, yo hice un esmero, ¿no? Dando lo mejor que podía con base en mis recursos y quizá no fue muy bien recibido, ¿no? también, es correcto. Sí, es una parte bastante, pues, te digo, la convivencia humana es como muy fina. Entonces, sí necesitamos, en el momento en que decidimos entrar en la mercadotecnia, asistir a estos festejos, Ujú, ser muy prudente con eso y también, entender, empático, ¿no? Porque, volvemos a lo mismo. A lo mejor tú dices: "Bueno, yo pude ofrecer esto, a mí me pudieron ofrecer esto, y no lo estoy valorando, no estoy haciendo, pues, esa parte de poder recibirlo". okey, muchas gracias, Rosy, y hasta aquí vamos a un pequeño corte, pero regresamos. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención.
Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Buena tarde, estamos de vuelta en este programa acerca de los conflictos familiares que se pueden llegar a desarrollar en Navidad o en estas fechas de convivencia con nuestras familias o con seres queridos o incluso con conocidos también, ¿no? Está con nosotros la psicóloga Rosy Sánchez. Estamos agradecidos por esta información, por este conocimiento que nos está brindando. Y les recordamos que en este momento también están nuestros compañeros de CIMISAI brindando la atención psicológica a través de nuestro número el 800-911-3232 o bien a través del mismo número contactando por WhatsApp. Entonces, pues si tienen alguna dificultad, no duden en acercarse pues a nuestro servicio. Y voy a leer algunos comentarios, Rosy, que han estado llegando. Muy Eh, bien, gracias. Mela Pérez nos dice, mil gracias, excelente. Amelia Rodríguez, ¿cómo intervenir o qué postura tomar si algunos familiares son conflictivos? Es decir, que consumen alcohol, arruinan la Navidad y en general otras fiestas. Sofía también nos dice, gracias por el tema. Y también Anaí Orduña pregunta, pienso que resulta muy importante poder resignificar los conceptos en torno a la Navidad, que de pronto antes de disfrutarse se convierten en exigencias y obligaciones. ¿De qué manera se podría comenzar a trabajar con ello? Y nos manda saludos el psicólogo Enrique. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Por ejemplo, esto que nos pregunta Amelia, ¿no? De qué hacer o qué postura tomar, porque es verdad que sí hay familiares o personas, ¿no? Que llegan a ser conflictivas a pesar de nuestra buena voluntad. Claro. Bueno, en el caso de este tipo de personas, que podemos encontrarnos, a mí me parece que en todos lados, sobre todo en estas convivencias, es importante el tema de poder establecer límites y no caer, ¿no?, en las provocaciones. Ujú, Generalmente, bueno, en una característica que tiene una persona conflictiva, pues es aquella que está buscando en qué momento te equivocas, qué no haces, o incluso qué estás diciendo para provocar un conflicto, ¿no? O hay como unos rasgos bien particulares. Por ejemplo, tienden a ser personas con ideas muy fijas en términos de yo tengo la razón, ¿no? Yo me tienes que dar a okey. mí la razón. Y si a eso le sumamos, un consumo de alcohol, por ejemplo, pues bueno, es nefasto. Entonces, el hecho de que puedas identificarlos es una manera de también delimitar cómo quieres convivir con ellos. Ejemplo, Ujú, si tú notas, ¿no? Todos tenemos, ¿no? En nuestras familias seguramente, y me darán la razón, todos los que nos escuchan, alguien, ¿no? Alguien que es, pues, demasiado necio con ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es tratar, ¿no?, de no llegar a esos temas que causen conflicto. Si ya lo vemos que ya va, ¿no? Es que, por ejemplo, de política, no, es que sí, la política, ¿no? Y ya lo vemos que ya va para allá. Bueno, pues inteligentemente aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar la conversación, ujú, ¿no? O si lo vemos que sigue insistiendo en el tema, decirle: "Pero espérame un momento", y vas y convives con otra persona, ¿no? Es una forma de parar el tema del conflicto. La idea es no llegar al conflicto, pero tenemos que estar, atentos en esas personas en particular, porque ujú, conocemos un poco de su historial, en algunos casos. ¿Qué otra cosa hacemos con este tema de conflicto? Bueno, generalmente, solemos, ¿no?, tomarnos los asuntos personales. No, es que ujú. mira, ya se puso y tú te empiezas a enojar con el otro, ¿no? Sin que el asunto haya sido contigo. Sí. Bueno, la cuestión aquí es no tomarte las cosas personales, es decir, que tú, pues, intentes, ¿no?, que esa persona quede por un momento tranquilo, o sea, como bajarle un poco a la convivencia que tenemos con él o con ella, para que la persona pueda ir mediando
toda esa intención, toda esa gestión que tiene de, pues, de conflicto, ¿no? Que Ujú. quiere contagiarnos y que al final, pues, la verdad es que no queremos que el festejo termine en problema. Entonces, necesitan esos espacios y nosotros podemos ayudar en eso. Simplemente no engancharnos, simplemente dejarlos que tomen un tiempo, ¿no? Como de: "Mira, siéntate, mira, vamos a escuchar música", ¿no? O sea, como bajar esa parte y no entrar en conflicto. ¿En qué más hay que puntualizar aquí? Bueno, Sí, generalmente las personas en conflicto lo que van a tender es a engancharnos en una discusión, generalmente, ¿no? Lo que sea, va a ser una discusión. Entonces, okey. pues, la lógica es no entrar en la discusión en ningún sentido, ¿no? Que si es blanco, ándale, es blanco. O sea, que si yo bailo mejor que tú, sí, está bien. O sea, a veces es necesario ser tolerantes, o bueno, no a veces, con esas personas se necesita ser tolerantes hasta Ujú, cierto punto. ¿En qué momento se determina la tolerancia? Porque la tolerancia tiene un punto en el momento en que la persona pueda agredir a otros, pueda amedrentar de otra manera, ujú. ahí sí marcamos un límite, pues, ya un poco tajante. La idea es no llegar ahí, pero no hay que permitir que esas situaciones nos lleven como al conflicto. Entonces, es como parte esencial de. Okey. Y, por ejemplo, Rosy, si quizás se hacen como estas medidas, ¿no? De poder, como desviar, ¿no? Un poco ese conflicto o esa pelea que busca la persona, y aún así no se puede evitar, y quizá ya llegó, ¿no? A un borde, a un límite, que está rebasando esta tolerancia, ¿ahí qué se puede hacer? Mira, en esos casos, yo creo que, primero que nada, identificar con quién está queriendo pelear. Siempre es alguien en particular. Entonces, ahí el con el que quieren generar el conflicto no es la persona que va a poder colocar la paz, a veces ni siquiera el límite. Tendría que intervenir una tercera persona. 2, es importante que le demos un tiempo fuera. Es decir, ven, vamos a hablar, aquí nos tomamos otra cerveza, o sea, es como ayudarlo a que la persona salga de la emoción para que no siga discutiendo con la otra persona. ¿Qué más? En esa situación, pues bueno, alguien que tenga autoridad, ¿no? Generalmente, pues siempre acudimos a un lugar, ¿no? Que es una casa, un lugar como que nos brindan esa confianza. Bueno, en ese Ujú, caso, esa persona podría indicarle de la mejor forma y de la más amable, yo diría, pues eso, ¿no? Que pueda guardar un poco de compostura, que se calme, o en ujú. todo caso que se retire, si la situación se está complicando mucho. Pero sí, tendría que ser como eso, lo básico, sobre todo porque, pues bueno, recordemos que alguien que desafortunadamente está en el conflicto, pues es alguien que está buscando, cómo hacernos enojar, cómo arruinar la fiesta, lamentablemente, o cómo de alguna manera, pues, causar que esta convivencia termine como un mal recuerdo. Así es, Rosy. Son pues muy buenos tips, muy buenos, sobre todo consejos para aplicar, ¿no? Están, digamos que muy digeribles para que podamos aplicarlo en nuestras fiestas, ¿no? O convivencias sociales. Y también ante esta, digamos, pregunta que nos hace Anaí Orduña, ¿de qué manera se podría comenzar a trabajar con esta resignificación en torno al concepto de la Navidad? Muy interesante, muchas gracias. Mira, la resignificación, es, algo, yo creo que es como algo que todos necesitamos. Cada persona, desde nuestra infancia, tenemos un concepto de lo que es la Navidad, desde todas las aristas, ¿no? Desde el punto de vista familiar, con amigos, en términos de mercadotecnia, en términos de espiritualidad, todos tenemos como un concepto de Navidad o de estos festejos. Entonces, resignificar es, esta idea de cómo quiero yo vivir estas fiestas, ¿no? O sea, Ujú. cómo me interesa a mí vivir estas fiestas. Y que podamos, de todo lo que ya hemos tenido en nuestro bagaje, porque han sido muchos festejos en toda nuestra vida, poder hacernos uno personal y que ojalá poderlo compartir con la familia. Es decir, no todas, por ejemplo, no todos en la familia, por ejemplo, ¿no? Hay un Grinch en la Navidad siempre. O sea, siempre hay alguien que dice: "A mí eso Sí. no me gusta, es que yo los rituales no, es que",
¿no? O sea, Sí, ese como el protocolo a mí PERI. no me gusta. O sea, todos, ¿no? Bueno, no significa que sea el Grinch, como decía la película. Simple y sencillamente, él puede tener su propio concepto de Navidad que no ha compartido con su familia o con esos seres queridos, y entonces, pues lo rechazan, ¿no? Lo critican por este resignificado. Entonces, resignificar es eso, es decir, desde mi punto de vista, ¿cómo considero yo que significa esto para mí? A ver, ¿qué Ujú, significa un festejo en diciembre? Que no es lo mismo que un festejo en cualquier día del año, ¿no? Por ejemplo, eso también es importante. O un festejo en donde, pues, es Navidad y yo les digo que es la fecha crucial para que todo mundo, se reúna, ¿no? ujú, Cuando puedes tener muchas más, pero bueno, así lo hacemos, ¿no? Eso es resignificar, cuestionarnos cómo nos gustaría poder encajar en este festejo y que sea una manera, amable con todos, cordial hacia todos. Es decir, respetar esta resignificación, porque cada persona la puede vivir desde diferente manera, incluso teniendo el mismo núcleo familiar. ujú. Entonces, la idea es cómo, la resignificación es qué perspectiva, qué significado le das tú a estos festejos, y la intención no es solo que tú te lo quedes, sino que lo compartas con tus seres queridos, para que todos entendamos, ¿no? O tratemos de entender cómo se puede vivir, pues, estas fechas. Sí, y es muy valioso, ya que incluso, si hay una pareja, ¿no?, de por medio, pues se cambia, ¿no? Como esta, de pronto esta tradición familiar desde un núcleo, llevarlo a otros, ¿no? A Sí, otras de hecho es muy personas. común. De hecho es muy común, ¿no? 24 en mi casa, 31 en la tuya, ¿no? Es así como bien común eso. Claro, o sea, es Sí, es cómo lo resignificamos y cómo lo negociamos con esas personas que nos quieren y que queremos. Y sobre todo eso, el resignificar también es, pues, yo lo vería como desde la realidad, no ujú, ponerle demasiadas expectativas, ¿no? okey, Como lo puedas vivir, de la forma que lo puedas vivir, pues, simplemente, un momento en donde te sientas a gusto, cordial con todos, disfrutes, rías, haya un buen recuerdo, ¿no? Lo que se pueda cocinar, pues eso también es valioso, lo que puedas tú obsequiar, si te obsequias, y si no, pues no sentirte mal por ello. O sea, es como cambiar toda esa visión de ujú. esa fecha y verdaderamente, pues, lo más importante, ser y estar, ser tú y estar con la gente que quieres. Así es, muchas gracias, Rosy. Y vamos a otra, pequeñita pausa. Esperamos que, permanezcan con nosotros y que también nos envíen si tienen alguna pregunta. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, ¿qué tal? Seguimos en este programa del Chat hablando acerca de los conflictos familiares en Navidad, sobre todo porque estamos en este mes de diciembre, en donde abundan estas convivencias, o quizá, ¿no? Puede ser todo lo contrario, donde no hay muchas convivencias familiares y este es el pretexto, ¿no? O este es, digamos, la únicas, ya me trabé, de las únicas veces en donde sí podemos reunirnos con la familia. Entonces, claro que, pues, llega a representar, pues, un gran momento, ¿no? Para que se puedan retomar, ya sean tradiciones o para, como decías, Rosy, incluso resignificar qué es para nosotros la Navidad y cómo podemos, vivirla de una manera, que nos dé gusto, que nos deje algo para nuestro bienestar. Y hasta aquí hemos abordado, bueno, si ya estoy como en la fiesta, en la reunión, en esta convivencia, pero de pronto, ¿qué puede llegar a suceder?
en el previo, ¿no? Si ya estoy como avecinando posibles conflictos, eh, ¿se vale decir no voy? ¿Es preferible que me quede en casa? Pues, mira, creo que, en la cuestión de el hecho de que nosotros hay un autoconocimiento, yo, creo firmemente en esto, de conocer a nuestras familias y conocer a nuestros seres cercanos, ¿no? De alguna manera, pues sí sabemos, ¿no? Quién es quién. ¿Y qué pasa? Muchas veces podemos imaginar que puede no terminar bien el festejo, Ujú, pero también necesitamos dejar la duda. Es decir, que un patrón se haya repetido, el año pasado no significa que este nuevamente sea igual, ¿no? Porque además, pues, depende de muchas condiciones. okey. ¿Qué sucede si nos damos cuenta como de, híjole, probablemente, esto no termine muy bien? Bueno, la cuestión aquí es un poco conocer nuestra propia disponibilidad, nuestro estado de ánimo, yo diría. Muchas veces no estamos en condiciones de ir a un festejo, ¿no? O sea, ni Ujú, siquiera nos sentimos con ánimos de acudir, y eso también ayuda, o también, pues, te evita la situación. Pero, ¿qué vemos? Si vemos la idea no es predisponernos ante el conflicto, una. ujú, 2, me parece que saber en qué condiciones nos vamos a presentar a esa fiesta, a ese festejo, influye. Es decir, si tú dices: "Yo quiero estar lo más tranquilo que se puede", ya sé que va a haber el primo necio, el tío que se pasó de copas, o sea, si tú ya dimensionas un poco lo que va a ocurrir, bueno, ya lo tomas en cuenta. Podrías asistir y en algún momento decidir irte, si así fuera necesario. ujú, ¿En qué momentos tal vez sí no ir? Bueno, si de plano de alguna de las personas con las que vamos a compartir hemos tenido algún problema realmente grave, es decir, un tema de violencia, un tema en donde de verdad la situación ha sido muy fuerte, ujú, bueno, pues a la mejor en esos casos, mejor no ir, ¿no? Porque eso sería exponernos ante esa persona y, pues, ante el grupo de personas con las que vamos a convivir. Entonces, yo creo que solo en esos casos, ujú. sí, tal vez no ir. Pero si no, bueno, puedes entender, ¿no? Que todo puede suceder en la convivencia familiar, porque para eso también es posible. O sea, te digo, no hay como un control de todo. Podemos Sí. invitar a todo el mundo de la mejor forma y siempre hay alguien que, ¿no? Dice algo que no debe, siempre hay alguien imprudente, siempre pasa. Entonces, más bien, pues encontrar, esa parte, ese punto medio. Si realmente vemos que por algún motivo sí hubo un problema con alguna de esas personas, Ujú. entonces ahí sí, tal vez la sugerencia sería no ir o retirarte si ocurre otra cosa. Okey. Sí, muchas gracias por estos, consejos que pueden aplicar o que podemos aplicar para resguardarnos, para mantener nuestra seguridad. Y en caso de que alguien de pronto de ya sea de la convivencia, amigos, conocidos o familiares, sentimos como esta incomodidad, ¿es verdad esta frase de: "Lo que te choca, te checa", ¿no? Bueno, creo que me gusta mucho tu frase, Erika, porque fíjate que curiosamente, en este conocimiento que podemos tener de nosotros mismos, hay cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Que dices: "¿A poco sí soy así?", ¿no? O sea, no te das cuenta, pero te das cuenta en el momento en el que lo notas en alguien. Ujú, Dices: "Ay, es que, o sea, y vamos a las etiquetas, ¿no? Que no deberíamos, pero es una forma en darnos cuenta que algo te choca de la persona. Entonces, curiosamente, con esas personas que lo que te choca, te checa, justamente, es algo que necesitamos trabajar en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya sabemos que, híjole, ¿no? Va a llegar el familiar que nos va a decir que todo lo puede, ¿no? Entonces, sí. pues sí, obviamente, ¿no? O sea, por ejemplo, o que todo lo pudo en el año, ¿no? Porque hay también de esos. Bueno, entender qué tanto nos puede incomodar eso. Y si eso que nos incomoda realmente nos activa alguna emoción. Incomodar no significa que tengamos que sentir la emoción tal cual. Incomodar muchas veces es como de, híjole, no me gusta escucharlo, pero bueno, pues ya.
Pasa. Pero cuando nos activa una emoción, sí Ujú. es importante que lo reconozcamos, porque ahí es donde te choca, te checa, justo ahí, ¿no? En donde dices: "Híjole, es que de plano no convivo con él", ¿no? Sí. Y si te das cuenta que eso ocurre, bueno, pues finalmente ser honesto contigo para empezar, ¿no? Bueno, sí va a ser ese momento incómodo, ¿lo podré superar? ¿Lo podré vivir? O definitivamente, o lo le yo les digo a los pacientes que esta parte de la asertividad es muy importante. A Ujú. veces con un decir buenas tardes, buenas noches es suficiente, ¿no? En algunas personas, que nos choca y nos checa. Entonces, obviamente, es suficiente, ¿no? O sea, no necesitamos decir mucho. Pero si te choca demasiado, Ujú. hay que tener en cuenta qué genera, qué emoción genera, y si esa emoción es si podemos categorizarla, leve, moderada o muy grave, ¿no? Sí. Sí, sí, hay que ser honestos, hay que ser como, le llamamos que es un semáforo, entonces, o un abanico de Ujú. emociones. Entonces, este abanico no es lo mismo que te moleste a que te enoje, ¿okey? Okey. Entonces, si te molesta, pues es tolerable, ¿no? Saludas, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Y nos reímos todos juntos y se acabó, ¿no? O sea, ahí puedes convivir. Pero si realmente esto te genera mucho enojo, pues no, o sea, no te vas a querer ni reír con la persona, o sea, ni el hola vas a querer decirle. Entonces, la honestidad en esta regulación de emociones con Ujú. lo que te choca es importante. ¿Qué otra cosa? Pues no tomarte personal, o sea, reconocer que el otro tiene situaciones que no te gustan, no tiene por qué ser algo que te lo tomes personal. Simple y sencillamente él es así, tendría que trabajarlo y pues tú lo identificas, pero no es asunto tuyo. Entonces, en realidad no es algo personal que te tengas que tomar. ¿Qué otra cosa pasa con el te choca? Bueno, hay que aprender a gestionar que la asertividad es eso, es el arte de convivir con otras personas que no se parecen a nosotros, Ujú. ¿sí? Y bueno, si podemos desarrollar estas habilidades, aunque sé que es muy pronto ya, porque, pues, estamos en diciembre, se puede, créanme que se puede. Entonces, pues sí, eso creo que valdría mucho para la frase. Okey, gracias, Rosy. Y retomando esto que comentabas, si en el momento, identificamos mucho enojo, ¿no?, hacia alguna persona en particular durante la fiesta o durante la, reunión, ¿qué nos podría ayudar? ¿Qué estrategia quizá nos podría ayudar para disminuir y que no sintamos que ya se arruinó, ¿no?, nuestra noche o nuestra convivencia en general? Claro. Bueno, generalmente, cuando estamos, pues, enojados, el enojo es me gusta siempre decirlo así, es una emoción primaria, es una reacción inmediata con un gran impulso a algo que no nos gusta. Entonces, identificar, que estamos enojados. Paso número uno, porque a veces decimos: "Bueno, como que sí, como que no", ¿no? Y uno está así de: "Que no me dirija la palabra", ¿no? Y estás bien enojado, o sea, realmente. Sí, 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 o sea, es reconocer el enojo. Cuando lo reconoces, bueno, vale mucho esta parte de tomar un espacio personal y seguro para sentir tu enojo. Es decir, estamos en la convivencia, entonces me levanto, voy a otra parte de la casa o salgo al patio, ¿no? Depende en dónde se encuentre. Y, digo, ¿no? O sea, valido. Sí, y es que despotrico unos minutos si es necesario. Y Ujú. luego entonces procedo un poco a relajarme, entonces a través de la respiración. Entonces hay muchas formas de respirar, pero una que ayuda muchísimo, pues es la respiración en tiempos, ¿no? Puede ser en 3 o en 5 tiempos. Ujú. Entonces, inhalamos en 5, sostenemos 5, sacamos en 5, ¿no? Y contamos los segundos en la mente, de forma interna. Y lo hacemos varias veces, hacemos varias repeticiones. ¿Para qué significa? La fisiología nos dice que la respiración, el mayor secreto no está en ingresar el aire, está en sacarlo. Entonces, cuando tú expulsas el aire es realmente cuando te relajas. Entonces, si hacemos consciente esta parte y hacemos varias repeticiones, va a llegar un momento en que la persona se va a sentir en calma y va a poder regresar a la fiesta. Tomando precauciones, es decir, si ya me di cuenta que ciertos comentarios, que cierta persona, que ciertas circunstancias, Ujú. entonces lo que tú haces, ¿no? Pues es tratar de convivir con otras personas de otra manera, con otros temas, ¿no? Y eso no es perderte de la fiesta, es estar ahí sabiendo cuidar de ti,
¿no? Identificándote con la otra situación de la persona y particularmente, pues, regulando el enojo, por ejemplo. Sí, implica, pues, esta responsabilidad personal, ¿no? Ya no Ujú, echarle tanto la culpa a, ay, es que en la fiesta, la tradición, ¿no? La persona, el invitado, la comida, ¿no? Los regalos, sino que ya, va más de la mano con la responsabilidad personal. ujú, así es. Así es, Rosy. Y en otra pregunta, reconociendo que, esta gestión emocional, ¿se vale también identificar como tristeza o necesariamente tenemos que estar superfelices en estas fechas decembrinas? Mm, es una hermosa pregunta. Cuando yo leía tus preguntas me llamaba mucho la atención. Eh, yo creo que, vivir estas épocas me parece que tiene un cúmulo de emociones. No Ujú, puedes estar totalmente feliz porque, como en la vida, hay muchos momentos, ¿no?, de la misma convivencia que puedes tener, recuerdos de personas que están ausentes, de situaciones, ¿no?, que cambiaron porque, pues, la dinámica cambió, que podrías extrañar, ¿no?, del festejo anterior, por ejemplo, y que eso te dé nostalgia y te dé un poco de tristeza. Entonces, no, se siente, se necesita sentir, ¿no? Me parece que, la tristeza como el comercial de la película, ¿no?, Intensamente 2 está sí, acompañada con la alegría. Y la tristeza es necesaria, o sea, ese momento nostálgico, ese momento en donde ya no paro de reír porque hago un alto, es normal, es natural. En algunas personas se acentúa por diversos motivos, ¿no? Según lo que hayan vivido en el año o con la familia. Entonces, yo creo que es válido eso de sentirnos nostálgicos aún en medio de un festejo, porque, pues, bueno, es natural, es natural que haya momentos en donde dices: "Ah", ¿no? O, por ejemplo, no sé sí. si te ha pasado que estás muy feliz, pero de repente te apagas, dices: "¿Qué pasa?", ¿no? A veces ni siquiera puedes creer todo lo que has conseguido y a dónde has llegado. Y el festejo te lo está diciendo, ¿no? Dices: "Ah, no, mira, el primo y la prima que vino, ¿no? Que viajó, que no sé, que hizo tantas cosas para estar aquí, o que superó tantas cosas, y que estás ahí". Entonces, evidentemente, eso también te da nostalgia, porque no lo puedes creer a veces. Entonces, es natural, natural esa parte, es una emoción primaria también. Entonces, sí, hay que hacerle espacio también a la tristeza. Me parece que es importante también vivirla y, pues, luego viene la parte reconfortante, ¿no? Como en toda parte de tristeza. Uno está nostálgico y de repente no falta quien llegue: "¿Qué tienes? ¿Y cómo estás? Y ven acá", ¿no? Y te dan un abrazo. O vente, vamos a seguir aquí hablando, ¿no? Esa es la parte reconfortante. Entonces, yo creo que se vale un poco de todo. Y bueno, según también cómo lo viva la persona. Digo, ojalá sean los menos, pero si son Sí, necesarios, pues se vale. así es. Gracias, Rosy. Vamos a nuestra última pausa y pues regresamos. Muy bien. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Gracias por seguir aquí. Gracias, Rosy, por estar acompañándonos en este programa de conflictos familiares en Navidad. Antes de la pausa, comentabas, de una manera, pues, muy noble, ¿no? Muy sincera, que es importante dar espacio a nuestras emociones, incluso a la tristeza, ¿no? Incluso a momentos en donde
se vale, o sea, se vale no tener como toda la pila, ¿no? En el espíritu navideño. Sobre todo no hemos tocado el tema de aquellas personas que quizá han tenido una pérdida, ¿no? Que están en un proceso de duelo y pues aún conviven, ¿no? Aún así deciden convivir o están en estas reuniones, ya sea familiares o con seres queridos. ¿Cómo lo pueden vivir? ¿Cómo pueden, ¿no? Tratar de equilibrar estas convivencias con el duelo que están viviendo. Claro, es muy especial cuando hay un duelo reciente, porque, bueno, hablábamos hace un momento de la tristeza, ¿no? Como algo válido. Generalmente, cuando hay un duelo, pues, hay una tristeza, como un poco más, precedida en el tiempo. Es decir, eh, hay esa ausencia que se nota, que es inevitable y que, pues, se siente, ¿no? Se siente porque, además de eso, todo el festejo se vuelve diferente, no vuelve a ser el mismo, generalmente. O sea, podemos estar en el mismo lugar y con las mismas personas, pero hay muchas cosas que cambian. Ujú, Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se encuentra en duelo? Bueno, y decide convivir. Yo creo que primero que nada, ser empáticos, es decir, valorar el esfuerzo que la persona nos está otorgando en poder estar ahí. ¿Qué otra cosa ser empáticos? Bueno, ¿no? Darnos cuenta que a lo mejor yo estoy muy feliz porque es Navidad y todo muy bonito, ¿no? Pero que esa persona muy posiblemente en algún momento, va a pasar un buen rato apagada, probablemente, triste, ¿no? Un momento así pensativa, porque está, pues, en ese proceso. Simplemente acompañar, ser empáticos, acompañar y respetar lo que la persona pueda convivir con nosotros. Eso incluye lo que nos quiera contar, de lo que quiera hablar, ujú, hasta incluso en lo que quiera participar. Porque, bueno, pues en los festejos sabemos que pueden haber muchas dinámicas de juego, de música, baile, ¿no? Piñatas, es como muy común en estas fechas. Entonces, pues no siempre o no en todas, tal vez quiera hacerlo. Entonces, pues eso, darle como ese espacio a la persona y ujú, acompañarla. ¿Y qué otra cosa? Bueno, realmente hacerla sentir que se encuentra en casa, en familia. Muchas veces, ante un duelo, pues, el otro se puede sentir muy solo, y hacerle sentir que valoramos su presencia es muy mm, simbólico para la persona. Entonces, evidentemente, eso ayuda muchísimo. ¿Y qué más? Pues bueno, a la mejor igual y no quiere quedarse a todo el festejo, eso también puede suceder, ¿no? Se anima y llega muy bien y todo muy bien, ¿no? Empieza muy bien la cosa. Pero puede llegar un momento en que decida irse o quiera irse. Por múltiples razones, ¿no? A lo ujú. mejor se está acordando demasiado, o de verdad se siente, pues, más triste de lo que hubiera querido, y se tiene que ir, o quiere irse, o quiere estar un poco en soledad, pues, hay que darle espacio, ¿no? Respeto ante eso. Esa es una forma de vivir el duelo en estas épocas. O la otra, ¿no? Que Ujú, también puede ser, y que también es muy válida. Hay quien decide no festejar muchas veces ese primer año cuando hay una ausencia ante un duelo. También se vale. El festejo no tiene que ser con bombos y platillos. El festejo a veces simplemente es, nos sentamos en casa, los que estamos, hacemos algo sencillo para comer, hablamos un poco, vemos un poco tele, ¿no? Hacemos algo sencillito y ya. Ya pasó Navidad y Año Nuevo. A veces es otra manera de festejar. Entonces, hay que ser respetuosos con ello, porque finalmente, acordémonos, ¿no? Que no todos podemos estar alegres todo el tiempo, y acordémonos que el dolor no se siente para todos de la misma manera. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, a veces toda la familia puede estar en duelo, pero unos están más en duelo que otros. Entonces, incluso eso es importante que lo consideremos. Muchas gracias, Rosy. Y bueno, nos mandan saludos Frederick Hartz, Luna Alatorre y Joyne Curet, gracias por el tema. Y Belén Gutiérrez nos dice, la neta prefiero estar lejos de mi familia y compartir con gente que me aporte algo. También es válido, ¿no? ¿O qué opinas de esto, Rosy? Sí, hablábamos hace ratito de resignificar. El concepto de familia es muy amplio. La familia no solo se construye,
con nuestra familia consanguínea, se construye también con nuestras redes de apoyo entre la pareja, los amigos y otras personas, ¿no? Entonces, muchas veces, donde los conflictos, ¿no? Hablando del tema, Ujú. son muy fuertes, o sea, insostenibles, diríamos, la palabra correcta, pues, Sí. una segunda opción es eso, ir a festejar con otras personas, es ir a compartir con otras personas, entendiendo que no quiere decir que no nos gustaría hacerlo con nuestra propia familia, pero entender que a veces no es posible y que por eso la otra opción es hacerlo con alguien más y disfrutar a esas otras personas. Entonces sí, claro, claro que se puede, es otra forma de pasar estos festejos y eso, y quiero hacerlo notar, no nos hace ni mejores ni peores personas. Ujú. Por favor, no se etiqueten en ningún juicio de valor. No nos hacen ni peor ni mejores personas, ¿no? Tenemos una familia que, pues, nos toca y obviamente hay cambios en algunos, en otros no, pero eso no significa que seamos peores o mejores personas. Simplemente son decisiones que necesitamos para poder pasar estas fechas. Entonces, claro, claro que se puede. Es otra opción. Ok, muchas gracias. Rosy Gaby Roses nos dice, nos dieron muy buenas herramientas para una buena convivencia. Y de pronto, como resumiendo, ¿qué podríamos hacer ya como de manera muy puntual, ¿no? Para amortiguar o disminuir, ¿no? Como estos posibles conflictos y sobre todo, pues pasarla bien en caso de que lleguemos a tener estas convivencias. Muy bien. Bueno, la idea es que podamos, tener en cuenta esta historia de conocimiento de nuestra propia familia o de las personas con las que convivimos. Eso es importante. Ujú. 2, que en la convivencia logremos identificar si hay algunas personas que pueden ser conflictivas, porque a veces, pues, hay gente que no conocemos, entonces se nota, se nota. ¿Cómo nos damos cuenta? Llega tarde, llega enojada, llega reclamándole a todo el mundo, ¿no? O sea, Critica todo. una actitud pesada, digamos, ¿no? Sí. Esas personas hay que, pues, poner ahí atención. Luego, ¿qué hacer con eso? Bueno, observar, pero no engancharnos. Simplemente lo vemos, pero vamos a convivir, tener disposición de convivir. Luego, ¿qué otra cosa? Bueno, si nos damos cuenta que algo nos está generando, bueno, ver qué nos está generando y gestionar la emoción. ¿Qué otra situación? Ya si nos están enganchando en una discusión, pues terminar la discusión a tiempo, ¿no? Es más sabio Sí. el que no discute que el que se queda a discutir. Entonces, ahí, puntual. Cambiamos, vamos del lugar, le inventamos un pretexto, te vas a la tienda a comprar algo, ¿no? Sí. Vas a dar la vuelta, aunque sea para que la persona deje de discutir contigo y no discutas con ella. Ese es otro punto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también, darnos cuenta que necesitamos ser tolerantes ante la forma en que son las personas y que la tolerancia tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Mientras no transgredan nuestra dignidad, nuestra integridad y nuestra privacidad. Esas son las 3 reglas de oro para poder cuidarnos. Dignidad, integridad y privacidad. Sí. Si ya vemos que nos están, ya, está bromeando, pero ya está sobrepasando la situación, entonces ahí es como de, mejor tomo distancia y voy a convivir con otras personas, ¿no? Entonces, Así es. Y de hecho, ahorita que comentabas esto de, bueno, podemos salir a caminar, ¿no? Ir a la tienda, también incluso, ¿no? Dentro de la misma distribución, de la casa, ujú, en donde se vaya a convivir, a lo mejor no necesariamente estar junto, ¿no? A la persona con la que se sí, tiene un malestar, ¿no? También. sí, correcto, correcto, a eso me refiero también con el distanciamiento. O sea, no significa que no vas a hablar con ella, pero no tienes que compartir la mayor parte del tiempo con esa persona. Eso es nada más. Y no prestarle demasiada atención, no tomarnos nada personal. Porque, bueno, esa es otra, ¿no? A veces uno, no, es que ya viste, es que, o sea, parece que nos están diciendo que le demos toda nuestra atención. No, no tomarnos nada personal. Pues, es decir, sí, ya sabemos, sí nos estamos dando cuenta, pero nosotros estamos en lo nuestro, conviviendo y compartiendo con otros familiares, con otras personas y listo, ¿no? Y ya. Así es. Y nos faltó un poquito este tema
rápidamente, ¿no? En torno al alcohol, ¿se recomienda? ¿Cuáles son, no? Como algunas Interesante. medidas, porque, ¿no? Sí, Se pueden desencadenar. claro. Bueno, yo dejaría como a reflexión, primero que nada, evaluar qué tanta cantidad de alcohol pueden ustedes ofrecer en una fiesta. 2, sí, ¿no? Sí tener en cuenta que el abuso del alcohol puede provocar muchísimos problemas. Entonces, regularlo es lo más conveniente. 3, yo creo que se puede brindar con todo, ¿no? Por ejemplo, podemos cambiar las estrategias, donde haya niños, donde haya personas adultas, no Ujú. sé, otro tipo de puedes brindar con todo menos con alcohol, pues, también puede ser la opción, ¿no? O sea, no sé, considera hasta con agua de Jamaica si quieren, ¿no? La idea es brindar Sí. y desear buenos deseos. Entonces, un poco cambiar esas bebidas, no centrarnos en todo este consumo de alcohol, ayudaría mucho, es lo más recomendable. Y bueno, cuando vemos a alguien pasado de copas, pues nosotros que estamos siendo más prudentes, es decir, el que tenga menos consumo de alcohol, es el que necesita parar un poco, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, vamos a bailar y, ¿no? Hagan de lado las botellas y todas esas cosas, porque Sí. es una forma de prevenir que haya un conflicto y que las personas, pues, realmente, continúen en ese consumo. No podríamos evitarlo, pero al menos restringirlo lo más que se pueda sería lo más oportuno. Y bueno, pues no validar todo el tiempo que Navidad y Año Nuevo es, borrachera segura. O sea, yo creo que también hay que ir cambiando esa ideología. Hay que darnos cuenta que esas fechas son para convivir, para disfrutar, pero no necesariamente para terminar inconscientes por alcohol, por ejemplo. Sí, pues agradecemos mucho tu participación, Rosy, también a quienes nos están escuchando. Incluso nos llegó ya este último mensajito de saludos de Marta Jiménez, donde pues te manda saludos, te dice que muchas bendiciones para Muchas ti gracias. y tu familia. Y pues agradecemos que nos hayas compartido esto con este valioso tema para que podamos poner en práctica pues estas medidas y agradecemos también a quienes nos están escuchando para que pues estos programas continúen. No sé si hay algo que quieras agregar ya para finalizar, Rosy. Claro, pues solamente agradecer la oportunidad de poder hablar de este tema y sobre todo, pues desearles momentos, gratos en compañía de sus seres queridos en estas fechas. Y lo más importante, siempre podemos cambiar la historia. ¿Cómo es eso? Pues si el año pasado no funcionó, que sí funcione. Tratemos de que esto sí funcione y que la pasemos bien y que todos disfrutemos en compañía de todos. Y que bueno, pues que sean felices fiestas, de verdad. Eso es lo que les deseo. Y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ojalá que haya podido contribuirles en esta, pues en esta información. Y bueno, pues recuerden que la asertividad es muy importante en todo esto, ¿vale? Siempre ser asertivos cambia la vida y ayuda a convivir mejor con las personas. Así es, muchas gracias, Rosy. Pues nos despedimos y esperamos vernos quizá en otro programa y también el próximo martes va a haber un nuevo programa aquí en la transmisión de Simichat. Claro que sí, pues muchas gracias a todos. Hasta luego, bye. Hasta luego. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar